Hola chicos de Archile, esta es la clase de historia y el día de hoy vamos a hablar acerca de la evolución cultural que significó la época del Paleolítico y la época del Neolítico. La evolución cultural del periodo paleolítico tenemos que entenderla primero como un proceso de transformación que fue gradual, no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana o de manera rápida, sino que fue un proceso súper lento que tomó millones de años. De hecho es el periodo más largo en la historia de la humanidad, y este proceso de transformación implicó ir adquiriendo ciertos conocimientos para el ser humano y luego de adquirir esos conocimientos traspasarlos a las generaciones e ir mejorándolos de generación en generación hasta lograr los avances tecnológicos que supuso este periodo histórico. Aunque cuando hablamos de un proceso cultural o de una evolución cultural, no necesariamente estamos hablando de algo que es positivo, sino que simplemente de procesos que permiten cambiar o que generan un cambio en la forma de hacer las cosas o en las cosas mismas. Y también cuando hablamos de transformación cultural del periodo paleolítico, vamos a hablar que es un periodo en el ámbito de la existencia de los seres humanos, de cómo con estas transformaciones culturales fueron cambiando su vida, fueron transformándola hacia otro estado de la existencia. De esta forma vamos a ver que la evolución cultural del periodo paleolítico se produjo hace aproximadamente 3 millones de años, aunque no existe una certeza clara sobre estas fechas. Y sabemos que nuestros ancestros, los homínidos, comenzaron a ocupar herramientas de piedra por primera vez, y con ello comenzó esta etapa que es la más extensa en la historia de la humanidad. Este periodo paleolítico se llama en griego, o viene del griego, y significa piedra antigua. Y a lo largo de este lento y prolongado proceso de desarrollo técnico, los hombres y mujeres del paleolítico comenzaron a perfeccionar el trabajo de la piedra tallada. Esta técnica por la cual la forma de una piedra se transforma mediante los golpes con una roca que es más dura. De esta manera, lo que buscaban era elaborar herramientas que comenzaron siendo muy sencillas, como hachas bifaces, es decir, piedras talladas por ambas caras, que servían como herramientas para cortar ramas, para cortar árboles, para triturar un poco el alimento, y luego fueron produciendo o hasta llegar a producir afiladas hojas de piedras que ya les permitieron desollar animales o cortarlos para poder alimentarse de otra forma. Vamos a ver que este proceso de evolución cultural del paleolítico implicó por una parte que hay escasos restos materiales. No existen muchos, dado la cantidad de tiempo que existe entre este periodo histórico y la actualidad del ser humano, los cambios climáticos, las glaciaciones. Los restos que quedan, los restos materiales, son escasos. Por lo tanto, a partir de estos escasos restos hay que reconstruir este periodo tan extenso en la historia de la humanidad. Sabemos que vivieron en bandas, y estas bandas o grupos estaban constituidos por no más de 100 individuos. Sabemos también que su vida era nómada, es decir, se desplazaban de un lugar a otro en búsqueda del alimento. Se alimentaban fundamentalmente de lo que podían cazar, también de la recolección de frutos o de algún tipo de semillas o de elementos que podían encontrar en la naturaleza, y también se alimentaban de la pesca. No necesariamente de todos estos, los que estaban más cercanos a la costa probablemente basaban su alimentación en la pesca, y aquellos que estaban más adentro hacia la cordillera en la recolección. ¿Cierto? Todos estos grupos entonces van a adecuarse al contexto geográfico en el cual se van a estar movilizando, se van a estar desplazando. Sabemos que en un comienzo existía un manejo del fuego, es decir, podían utilizar el fuego que se producía de manera espontánea, ya sea porque un rayo caía en algún árbol y lo comenzaba a consumir. Existía un manejo de esto, pero paulatinamente se fue llegando hasta el control del fuego, es decir, a la capacidad de producir ellos el fuego cuando lo querían. Ya sabemos de tribus nómades que trasladaban el fuego y que no dejaban que nunca se apagara, pero hasta llegar a la posibilidad de controlar el fuego. También sabemos que confeccionaron ropas
lo que les permitió sobrevivir a las extensas épocas de glaciación que atravesó nuestro planeta, y también construyeron refugios con esta misma finalidad. Entonces, con el manejo del fuego, con la confección de vestuario para mantenerse abrigado y más cálido, y la construcción de refugio, pudieron asegurar la supervivencia en estos periodos de extensa frío que se extendió por nuestro planeta. Sabemos que, por otra parte, el periodo que siguió al Paleolítico es el denominado o es la denominada Revolución del Neolítico. La Revolución del Neolítico se inicia con el fin de la glaciación y está marcada fundamentalmente por la domesticación de ciertas plantas y animales. Y estamos hablando de cerca de 8000 años antes de Cristo. Cuando hablamos de domesticación de ciertas plantas nos referimos a que los vegetales que hoy día consumimos, tal como nosotros los conocemos, no eran en un principio de esta forma, sino que el ser humano los comenzó a cultivar, los comenzó a plantar, los comenzó a cuidar, de modo que pudo producir en masa o pudo producir en mayor cantidad y de mejor calidad estos alimentos, estas plantas que le permitían o que le proveían alimentación. El Neolítico es un nombre que viene del griego y que quiere decir piedra nueva, en respuesta al Paleolítico, y que se va a caracterizar por la fabricación de herramientas con piedras pulidas. Estas herramientas con piedras pulidas ya le van a permitir al hombre poder realizar otro tipo de labores, como por ejemplo el trabajo de la tierra. Y de esta forma vamos a ver que con esta confección de herramientas mucho más producidas o mucho mejor preparadas o mejor adaptadas, el hombre va a descubrir la agricultura. Y el descubrimiento de la agricultura, posteriormente de la ganadería, se va a considerar la gran revolución del Neolítico, porque esto va a generar que el ser humano ya no tenga que desplazarse de un lugar a otro buscando su alimento, buscando la caza, buscando la recolección, sino que va a poder hacerse cargo él mismo de proveerse año a año la cantidad de alimento que va a ser necesario para alimentarse él y para alimentar a su tribu y a sus vacas. Entonces, con esta revolución cultural que implicó la agricultura, vamos a ver que el hombre del Neolítico se va a convertir en sedentario. Y cuando hablamos de sedentarismo nos referimos a uno de los cambios más radicales en la transformación en la relación de los seres humanos tenían con su espacio ecogeográfico. Es decir, nos referimos a la capacidad de un grupo de personas para dejar de recorrer su entorno en busca de recursos y asentarse en un lugar, construir sus viviendas, mejorar estas viviendas, poder constituirse también como grupo y comenzar a desarrollar distintas tecnologías que les permitían vivir mejor y tener una mayor sobrevivencia. Ahora, vamos a ver que estos dos cambios, que el sedentarismo, producto de la agricultura, va a ser fundamental a la hora de hablar de las primeras civilizaciones. Vamos a ver que los cambios experimentados por la humanidad durante el Neolítico no solo terminaron con el periodo más largo de nuestra historia, el Paleolítico, sino que también pavimentaron el camino para el surgimiento de las primeras civilizaciones. Estas civilizaciones construyeron una nueva forma de organización social que llevaría los adelantos neolíticos a un nuevo nivel de desarrollo técnico y cultural, como lo fueron la invención de la escritura, el desarrollo de la metalurgia, la centralización del poder, la administración y la contabilidad, así como también el inicio de la cultura urbana y el desarrollo de leyes escritas. Vamos a ver entonces algunos rasgos que manifiestan todas las primeras civilizaciones. Vamos a tener que, si bien todas tuvieron características diferentes, sí hay rasgos, sí hay características que son compartidas por todas las primeras civilizaciones. La primera de ellas es que se van a desarrollar en importantes centros urbanos, dada esta nueva actitud o esta nueva característica que adquirieron estas tribus, estos grupos humanos, de asentarse, de tener comida, de tener ganadería, de tener agricultura y de tener que esperar a que sus tierras produzcan. Por lo tanto, esto va a generar desarrollo de centros urbanos cada vez más complejos. También se van a destacar por su arquitectura monumental
Y esta arquitectura monumental va a estar asociada al poder político, pero este poder político siempre va a estar en función además de lo ritual, de lo mitológico, de lo religioso. Porque para todas estas sociedades que aún no conocen cómo funciona el mundo, que no tienen una idea clara, donde no existe todavía la ciencia y las tecnologías que nosotros manejamos hoy, entonces se van a dejar llevar mucho por estos rituales y se van a dejar mucho llevar por la importancia que tiene la religión para poder explicar de manera mágica lo que ocurre con esta agricultura y con este mundo nuevo en las ciudades. Por otra parte, vamos a ver que desarrollan sociedades jerarquizadas y siempre esclavistas. Para que pueda existir una de estas civilizaciones grandes que se destaque por esta arquitectura monumental, se va a necesitar de muchísima mano de obra, y esta mano de obra va a ser provista por los esclavos, que ocupaban el eslabón más bajo en las pirámides sociales. Por otra parte, vamos a ver que construyeron numerosos canales de regadío y embalses con el fin de dotar de agua sus cosechas. Esto favoreció el desarrollo de una autoridad centralizada con capacidad de mandar. Era muy importante también que existiese alguien que mandara, porque de esta forma existía una organización. Conceptos como la democracia todavía están muy lejos de surgir. Vemos también que fueron sociedades con un gran desarrollo científico, especialmente en lo que a astronomía, matemática y medicina se refiere, porque eran las necesidades que en ese momento tenían que subsanar de manera más inmediata. Por supuesto, necesitábamos saber de astronomía porque de alguna forma ellos entendían que los astros tenían que ver en las cosechas. Y nosotros sabemos que es así, ¿cierto? Sabemos que en invierno no es bueno plantar porque hace mucho frío, porque caen heladas. Por lo tanto, en el, hay un periodo del año en el cual es mejor sembrar unas cosas y sembrar otras cosas. Ellos no tenían idea del concepto de año, no tenían idea del concepto del concepto de estaciones, por lo tanto necesitaban mirar el cielo, necesitaban ver la astronomía en el momento en que la Tierra se encontraba en distintos puntos de su órbita para poder saber en qué momentos plantar o no plantar determinados alimentos. Concentraron también el poder político en su gobernante y vamos a ver que su sustento fue siempre agrícola y ganadero. Tenemos que las características, o dentro de las características de las primeras civilizaciones, vamos a ver que son sociedades agrícolas que van a desarrollar distintas técnicas basadas en la actividad agrícola, como vimos, canales de regadío, sistemas también de traslado de agua de un lugar a otro, a veces de extremos muy lejanos, eran capaces de dotar de tecnología para poder proveer de agua a los lugares en los que no había. También eran centros urbanos, y en este centro urbano se concentró el poder político. También sabemos que eran sociedades estratificadas, que tuvieron distintos grupos sociales, esto les permitió desarrollarse, creían en muchísimos dioses, eran una sociedad politeísta por lo tanto, y esto, aunque nos parezca un poco descabellado, también obedecía a la búsqueda de explicaciones racionales que ellos necesitaban tener del mundo en el que vivían. Entonces, como no tenían el conocimiento y los avances científicos que hoy tenemos, preferían atribuirle a los dioses la razón detrás de las cosas que les ocurrían. Por otra parte, sabemos que tuvieron un desarrollo tecnológico y científico, aunque cada una de estas civilizaciones tuvo este desarrollo con sus propias particularidades. Así que vamos a ver los rasgos característicos de algunas de las primeras civilizaciones. Tenemos que la primera, y una de las más importantes, es la sociedad o es la civilización mesopotámica. La palabra Mesopotamia significa tierra fértil entre ríos, y esto va a ser fundamental a la hora de entender este periodo o a la hora de entender esta civilización, porque gracias a la irrigación de dos ríos es que esta cultura logró desarrollarse del modo que lo logró. Y tenemos que dentro de sus avances o dentro del legado que la cultura mesopotámica entierra a las nuevas generaciones, tenemos el desarrollo de la ciudad. Ellos fueron los primeros en crear estos asentamientos urbanos con las características que ya señalaba, ¿no es cierto? Con arquitectura imponente, mostrando su poder político y también su poder religioso.
Fueron también los mesopotámicos quienes nos heredaron a nosotros la escritura. Y la escritura es un elemento fundamental para poder entender nuestra cultura, para poder entender nuestra historia. Se dice que, o hasta hace poco tiempo se señalaba que con la invención de la escritura podíamos separar la historia de la prehistoria. Porque ya vimos, ¿cierto?, que es difícil reconstruir la prehistoria a partir de los rasgos o a partir de los vestigios que podemos encontrar, de los restos de esa cultura. Pero, sin embargo, cuando ya hay escritura, es mucho más fácil acercarnos hacia el conocimiento de esa época. Entonces vamos a tener que la civilización mesopotámica nos hereda la escritura cuneiforme, pero esta escritura tenía una finalidad siempre comercial o siempre para contarnos elementos de la administración. Y escribían en tablillas de barro y una vez que ya las ocupaban, una vez que pasaba el tiempo, borraban el contenido que estaba escrito y volvían a escribir sobre ello, generalmente cuentas, generalmente detalles de la administración. Otro elemento súper importante que le debemos a la civilización mesopotámica es la invención de la rueda. Se atribuye a esta civilización la invención de este elemento tremendamente importante para el traslado de materias primas, de materiales de construcción, etc. Otro elemento que la civilización mesopotámica hereda es la agricultura y la ganadería. Y ya vimos que con estos elementos es que el ser humano empieza a vivir su vida en sociedad, su vida en torno a las ciudades. Por otra parte, se sabe que en la civilización mesopotámica había una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. De esta manera las mujeres podían heredar tierras, podían trabajar sus tierras, podían divorciarse, podían establecer los vínculos que ellas quisieran de la misma forma que un hombre podía. Otro aporte impresionante de la cultura mesopotámica, como señalábamos, es la irrigación, es decir, el traslado de agua de zonas que son donde este recurso es abundante hacia zonas donde son prácticamente secas, casi desérticas, y poder trabajar y poder generar una agricultura en esos sectores. Otro legado importante de Mesopotamia son los jardines colgantes, que destacan, como señalábamos, como una maravilla del mundo en cuanto a su arquitectura y lo bello del paisaje. Otro de los aportes de la civilización mesopotámica es la hora de 60 minutos y los minutos de 60 segundos. Y otro de los rasgos importantísimos de esta cultura como legado es el primer código, es las primeras leyes escritas para regular el comportamiento en sociedad, es a través del llamado Código de Hammurabi. Otra civilización muy importante que nos hereda importantes conocimientos es la civilización egipcia. Acá vamos a tener que ya, a diferencia de los mesopotámicos, en Egipto va a haber un desarrollo de la escritura, pero que en un comienzo va a ser un desarrollo de una escritura a través de jeroglíficos, y los jeroglíficos van a representar conceptos, pero además de eso, vamos a ver que van a desarrollar un alfabeto para escribir palabras a través de este alfabeto, lo cual reduce considerablemente la necesidad de tener conceptos o de tener una grafía para cada concepto. Ahora basta con tener una serie de letras que me van a permitir formar infinitas palabras que van a hacer alusión a infinitos conceptos. Otro gran aporte que se le atribuye a los egipcios es la invención del papel y de la tinta a partir de un vegetal que era muy abundante en la ribera del Nilo, que era el papiro. Y con distintos tipos de tierra se formaban distintas tintas para ir escribiendo lo que se pensaba. Otro elemento importante de los egipcios es el calendario. El calendario estaba dividido en 12 meses de 30 días cada uno, y al final del año los egipcios daban 5 días de celebración. Esta es la base para el calendario gregoriano, que es el que utilizamos hasta el día de hoy. Y también tuvieron un importante desarrollo en cuanto a las matemáticas y la geometría, con aportes muy valiosos para la humanidad. Tenemos también
eh, que van a ser ellos quienes construyan las pirámides y la momificación, y que nos van a legar eso. Y es la construcción de las pirámides nos demuestra cuál es el conocimiento de las matemáticas y geometría que manejaba este pueblo. Y por otra parte tenemos que también tenían conocimiento de plantas medicinales, y que a través de estas plantas medicinales tenían conocimiento de analgésicos y anestesias. Y a diferencia de los mesopotámicos, que utilizaban la escritura para escribir asuntos relacionados con la administración y la contabilidad, los egipcios utilizaron la escritura para escribir tratados de filosofía y también de literatura, es decir, para plasmar a través del alfabeto el pensamiento humano. Otra importante civilización que nos hereda o que nos deja conocimientos importantísimos es la civilización china. Primero, podemos reconocer en ellos la impresión. Tenían o se encuentran algunas tablillas antiguas con vestigios de impresión, de un sistema precario y antiguo de impresión de caracteres. Otro elemento importante es la pólvora, que y consecuentemente el lanzamiento de balas o el lanzamiento de proyectiles, que la pólvora tenía esa facultad de lanzar lejos algún objeto. Otro elemento importante que nos heredan los chinos es la brújula, también el conocimiento de la seda y la confección de prendas a partir de esta tela. El ábaco, que funcionó hasta muy avanzada en nuestra era para sacar cuentas y para contar de forma más rápida. El acero y el sismógrafo tenían un sistema que permitía señalar cuánto había sido el grado y la magnitud de un temblor o de un terremoto. La cultura india nos hereda una tradición matemática súper rica. Ellos son quienes inventan el sistema decimal que hasta el día de hoy manejamos. También destacan por su arquitectura urbanística, el manejo de las telas de algodón. Se dice que las lenguas europeas surgieron en la India y que desde la India se extendieron hacia el continente europeo, y también el manejo de distintas técnicas artísticas. Por otra parte, si nos trasladamos a nuestra América, vamos a ver que acá también hubo importantes civilizaciones que legaron conocimientos importantes a la posteridad, como por ejemplo estos templos ceremoniales que permitían a las personas reunirse, congregarse y celebrar a sus deidades. Eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses, desarrollaron una agricultura de terrazas, también practicaron un sistema de irrigación, es decir, traer o trasladar el agua desde lugares donde era abundante hacia lugares donde no había agua. Trabajaron con precisión la piedra, la cerámica y la metalúrgica, y sus sacerdotes eran también sus gobernantes. Por otra parte, la cultura olmeca, que se encuentra en el Golfo de México, nos va a hablar de una sociedad estratificada, es decir, que tenía distintos escalafones sociales. Vamos a hablar de que también su economía estaba basada en la agricultura y eran comerciantes, es decir, comercializaban con los productos que extraían de la agricultura. Escribieron o dejaron sus historias en jeroglíficos. También nos legaron el calendario maya, uno de los más precisos, y su cultura estaba íntimamente ligada a la naturaleza. Había una conexión muy grande entre las estaciones del año, entre lo que ocurría en la naturaleza y lo que ocurría con sus propias vidas. Así vamos llegando al final de la clase, recordando que el Paleolítico es el periodo más extenso en la historia de la humanidad, que es donde el ser humano de a poco va a ir desarrollando ciertas tecnologías que le van a permitir evolucionar, que en el Neolítico este desarrollo se va a hacer más claro, más latente, y la revolución más importante del periodo neolítico es la agricultura, lo que genera un asentamiento urbano, y este asentamiento urbano va a lanzar o va a generar las primeras civilizaciones que, como vimos, todas ellas tienen ciertas características en común. Bueno, chicos, esto ha sido la clase de historia de la semana y espero que desarrollen las actividades y nos vemos en la próxima.